Alejandro Grandinetti es diputado nacional por el Frente Renovador, en unas semanas con muchísimas novedades en lo que hace a la Nación. Vamos a preguntarle después por el tema de inundaciones, sí. Pero uno de los puntos que generó mucha polémica, incluso críticas de todo lo que es la coalición que logra llevar a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, tiene que ver con el nombramiento de los jueces para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo le va? Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Andrés. Bueno, hola, Ale. ¿Será como el procedimiento indica? Con consultas, con votación en la Cámara de Diputados de la Nación, del Senado. Debe ser así. Creo que fue un error del macrismo, fue un exceso quizás de muestra de autoridad, de lo que pretendían hacer como muestra de autoridad. Y la verdad estamos convencidos que gran parte de la sociedad lo que pidió fue un cambio de estilos y de formas y de contenidos en la política argentina. Y ese cambio de estilo implicaba que queríamos más república, que queríamos que las instituciones se respeten, y en ese sentido el procedimiento utilizado es bastante traído de los pelos con respecto a la Constitución. Hay un artículo, esto es muy fácil, porque por ahí... Ni los Kirchner se animaron a tanto, decían por ahí. Claro, pero de todas maneras uno con leer la Constitución Nacional, yo le pido que si tienen ganas lo hagan, porque no necesitamos aplicar el sentido común. En el artículo 99 de la Constitución Nacional hay un inciso 19 y un inciso 4. El inciso 19 habla de la vacante de empleo que el Ejecutivo puede cubrirlo a instancia del receso en el cual se encuentra el Congreso habitualmente. O sea, cuando no está aquellos que requieren la aprobación por parte del Senado de la Nación, de los acuerdos, cuando no está sesionando, puede el Ejecutivo cubrir esos empleos. Pero el inciso cuarto habla de la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y es absolutamente claro, porque ahí la Constitución dice, necesitas una asamblea constitutiva que sea convocada con el fin exclusivo de la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ser pública y tiene que ser el acuerdo de una mayoría calificada, o sea, los 2/3. Que en ningún otro tipo de acuerdo, o sea, para los embajadores, las jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas, se requiere ese requisito. O sea, en realidad se podía haber hecho de esa forma, ¿no? Es claro que no iba a conseguir, o no tiene en principio, el número suficiente en el Senado, pero eso no es óbice para que no utilicemos el mecanismo constitucionalmente válido. ¿Te parece que esto va a atentar contra la imagen de los dos propuestos o nombrados, entre ellos Rosati? No, creo que está más allá, creo que son dos muy buenos juristas, incluso no aparecen como vinculados al Ejecutivo, que sería realmente peligroso, ¿no? Considerar a un poder, a la cabeza de ese poder independiente como es el Poder Judicial, muy vinculado o dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Qué opinas de la intervención del AFCA? Bueno, con el tema del AFCA es diferente. El tema del AFCA se utilizó tanto el AFCA como el AFTIC como para hacer política. La verdad que el órgano de aplicación de esa ley de medios, que fue muy discutida, que es democrática, que fue debatida, que pudimos consensuar, sobre todo aquellos que venimos de los medios de comunicación, una norma que en los papeles era muy buena. En los hechos, primero, Sabatella carece de idoneidad, porque lo que establece la norma es que tiene que tener idoneidad. Y en realidad Sabatella no tiene ningún antecedente, ni en medios de comunicación. Podrían haber buscado algún otro que efectivamente sí lo tenía, ni en medios de comunicación, ni en la gerencia, ni era periodista. En fin, se necesitaba la idoneidad, no la tenía. Y segundo, se utilizó al AFCA como una herramienta para disciplinar en algunos casos y otro para entregar licencias y favores a grupos cercanos al kirchnerismo. Así funcionó. Entonces, la intervención y suspensión, de nuevo, por decreto, es absolutamente irregular. Nosotros exigimos que cualquier modificación que se haga tiene que ser a través del Congreso, porque una ley no puede ser modificada por un decreto de esta envergadura. Estamos hablando de un negocio que además genera muchos recursos, por donde va a pasar gran parte de las inversiones de la Argentina en los próximos años, y que tiene que ser lo más transparente posible. Y el debate tiene que ser en el Congreso de la Nación. Pero eso no quiere decir que yo crea que Sabatella es la ley de medios. Yo creo que Sabatella bastardió la ley de medios,
yo creo que se utilizó políticamente y que esa herramienta política del kirchnerismo no podía ser utilizada de la forma que estaba siendo utilizada. Completo con esto, porque hasta hace pocos días fuimos colegas, Ale, sí, y seguramente en el fondo seguimos siéndolo. Yo me siento todavía periodista. ¿Qué opinión tenés del fin de 6, 7 y 8? De nuevo, con respecto a algunos programas partidarios que lo único que por ahí, o lo que más se notaba, era denigrar a la oposición, me parece que estamos en una etapa superadora, o debemos aspirar a una etapa superadora. Sí es cierto que tiene que haber pluralidad de opiniones y que esto no puede ser el universo de la concentración informática o de la información que va a tener el gobierno nacional. El principal anunciante a nivel nacional es el gobierno nacional, el segundo la provincia de Buenos Aires y el tercero la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual ahí tenés una concentración, más todo el sistema de medios públicos. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos para que efectivamente se escuchen las voces plurales. En 6, 7, 8 no se escuchaban voces plurales, se escuchaba la voz del kirchnerismo, que es una versión como otra, pero digo, nosotros que no pertenecemos ni al kirchnerismo ni al macrismo no teníamos inserción en ese lugar. Es más, se utilizaban esos lugares para decirte traidores y todo otro tipo de insultos. Entonces, creo que el periodismo militante no es bueno en ningún aspecto. Nosotros, por lo menos no hay nadie en 28 años de que ejercí la profesión que pueda decir que yo le prohibí o le cercené la posibilidad de estar en un programa o de radio o de televisión. Todos los que me llamaron para estar estaban de por sí invitados. Obviamente que cada uno después tenía una opinión, pero creo que hace falta más periodismo independiente, con herramientas económicas para que lo puedan realizar, ¿no? En este sentido, la utilización de la pauta publicitaria, por ejemplo, fue una herramienta para proteger a los adictos y castigar a los que hacían periodismo independiente. Eso tiene que cambiar. Se confundió los medios del Estado con los medios del gobierno o del partido. Y eso era Sabatella, era la utilización de los medios del partido kirchnerista. Entonces, creo que tenemos que aspirar a que efectivamente se dé participación a todos. Eso, como ocurre en el Congreso. Debe ser en el Congreso. Por eso digo que, de nuevo, la metodología, lo mismo que en la Corte Suprema de Justicia, es cerrada. Esperemos que en marzo, que nos convoquen ahora en enero, nosotros, y particularmente yo... ¿Qué versión tenés? ¿Va a haber alguna convocatoria? Dicen que probablemente a partir de mediados de enero. Yo creía que teníamos que estar trabajando durante todo el receso, porque hubo 9 sesiones nada más, de las cuales 2 ordinarias y el resto fueron sesiones extraordinarias en todo el año 2015, que está por terminar. Es muy poco para la Argentina, sobre todo para tratar problemas concretos, más allá de la Corte Suprema, que por ahí se ve lejos, o la Ley de Medios, que también se ve lejos. Hay problemas concretos, problemas de inseguridad, que todavía no hemos avanzado con la fuerza de la ley,